Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo encuentro. Muchas gracias por acompañarnos. En esta oportunidad vamos a cubrir los principales temas, hacer un repaso de los principales temas, puntos que podemos encontrar en el módulo 4. Concretamente, vamos a repasar la unidad 10, que cubre y aborda temas relacionados con el riesgo y la incertidumbre. La unidad 11, que nos cuenta sobre el costo de capital, para terminar con la unidad 12, que hace destaca algunas particularidades de los proyectos de inversión cuando se realizan en empresas que ya están en marcha. Vamos con la primera unidad, riesgo e incertidumbre. En esta unidad vamos a definir y hacer algunos comentarios sobre el riesgo, que es el riesgo en términos para las finanzas, ¿no? Y en particular para los proyectos de inversión, cómo se puede medir, los tipos de riesgos, cómo se clasifican y algunas herramientas que nos permiten incorporar esta situación de riesgo en la evaluación, en el análisis y evaluación de los proyectos de inversión, como son el análisis de sensibilidad y la simulación. Riesgo. Hasta aquí vinimos trabajando suponiendo que todas las variables que utilizábamos para hacer la determinación de valor, o sea, la inversión inicial, la magnitud y las reinversiones, los ingresos, los flujos de ingresos, los flujos de egresos, eran todos ciertos, ¿no? Pero en realidad cuando estamos proyectando, estamos sujetos a que sucedan, que las variables asuman valores diferentes, ¿no? De esas opciones para las cuales tenemos que estar preparados, nos interesa conocer sobre todo conocer o estimar, ¿no? O analizar cuál es el impacto de aquellos valores que hagan que el resultado que estamos sea negativo. O sea, a ver, trato de decirlo de otras maneras. Cuando proyectamos, estimamos un van, ese van es posible, muy probable que no sea el que estábamos esperando, porque es probable que las variables que forman parte que hemos definido para calcular ese van asuman valores diferentes. Es muy posible que así sea. Lo que es importante fundamentalmente en esta situación es conocer el impacto negativo que pueden tener estos nuevos valores en las variables. Decimos negativo porque es el que puede cambiar la decisión, ¿eh? Si hemos llegado a un van que es positivo y el cambio en el valor de las variables lo hacen más positivo todavía, no es un problema. Mientras que si los nuevos valores, los valores que realmente se presenten en esa y asuman las variables en negativo, en ese caso, con un van negativo tenemos que rechazar el proyecto de inversión. Entonces, generalmente al inversor le interesa la banda izquierda, ¿no? de los resultados que se pueden producir. El riesgo tiene cierto grado de, digamos, si pudiéramos medirlo con precisión, tiene cierto grado de objetividad. Lo que no tiene objetividad o tiene una objetividad relativa es la percepción del riesgo que tiene el inversor. Y esa percepción del riesgo va a depender de varios factores, como los que están aquí listados, ¿no? La adversión al riesgo que puede tener el inversor, la posición financiera y patrimonial del inversor. No es lo mismo
poner en riesgo todo el patrimonio que tenga el inversor a que poner en riesgo el 1% del patrimonio que tenga el inversor. Seguramente podrá estar proclive a invertir en alguna situación un poco más riesgosa que en otro caso, ¿no? Dependiendo de cuál sea la posición frente a este tema del patrimonio que ponen en riesgo. Va a depender también de la diversificación. Un inversor que invierte más en lo mismo que ya viene invirtiendo posiblemente pueda ver o apreciar un mayor riesgo que si está invirtiendo de manera diversificada, ¿no? En otras inversiones, en otros activos que tienen una correlación negativa en los rendimientos. El plazo de recupero también tiene que ver, ¿no? Proyectos que son más largos probablemente se los perciba como más riesgosos respecto de proyectos que son más breves. Para recuperar la inversión inicial. Por plazo de recupero estamos hablando de la inversión inicial, el horizonte de la inversión, ¿no? Proyectos a muy largos plazos respecto de otros que sean más rápidos, que maduren rápidamente, ¿no? Proyectos a 30 años con horizonte de 30 años o proyectos que tengan horizonte de 5 años, probablemente entre una misma situación de riesgo se los perciba con un riesgo diferente por esa naturaleza. La edad del inversor también es un factor que influye en ese aspecto. Mientras más edad tenga el inversor, probablemente vea de manera diferente los proyectos de largo plazo que requieren mucho tiempo para recuperar la inversión inicial. Y viceversa en inversores de menor edad. Y este elemento hace que esta percepción de riesgo que va teniendo el inversor vaya cambiando con el tiempo, ya que no es algo estático, es algo definido. En términos de riesgo, se suele diferenciar, puede ser interesante diferenciar entre riesgo e incertidumbre. Hablamos de riesgo cuando los supuestos están basados en probabilidades de ocurrencia que se pueden estimar de alguna manera. Hablamos de incertidumbre cuando no se puede asignar una probabilidad a los eventos futuros e incluso podríamos también pensar que no sabemos cuáles pueden ser los eventos futuros, ¿no? A presentar. Entonces no sabemos qué es lo que no sabemos, ¿no? Son las cuestiones de incertidumbre que caracterizan y diferencian ambas situaciones. Otra cosa que tenemos que tener presente en relación al riesgo es que los modelos basados en las probabilidades no convierten a los resultados en ciertos, ¿no? Simplemente nos están dando cuál es una estimación, un resultado probable, un resultado esperado, pero no lo hacen cierto. Tampoco modifican el nivel de incertidumbre o el nivel de riesgo. Que yo asigne probabilidades y estimemos un valor esperado no significa que por eso el proyecto deja de ser riesgoso o tiene menos riesgo que antes de hacer los cálculos. Lo que nos permiten hacer estos modelos de análisis basados en probabilidades es generar información que nos ayude a manejar estas situaciones de riesgo y conocer cuáles son los posibles eventos y los posibles problemas. En definitiva, aplicar un modelo para hacer el análisis no cambia las probabilidades, no cambia el riesgo, no reduce el riesgo. Nos permite
tomar decisiones, más nos permite, nos ofrece más inversiones y nos permite tomar decisiones eh, plan B, ¿no? Es decir, cómo podemos eventualmente contrarrestar y estar preparados por el caso de que suceda algo inesperado. En general, en la teoría financiera, en la teoría económica, se sostiene que un inversor racional va a preferir más rendimiento con el mismo riesgo. Si tiene que elegir entre dos alternativas que tienen el mismo riesgo y una de ellas tiene más rendimiento, va a preferir la de mayor rendimiento. Y viceversa, si tiene dos alternativas con el mismo rendimiento, va a elegir o va a preferir aquella que tenga el menor riesgo. Dentro de la posición del inversor, ¿no? Que tiene que ver con estos factores que vimos de riesgos, entonces va a ser su percepción y su análisis según sus propias preferencias. Concretamente decimos en finanzas, decimos que el riesgo es la variabilidad del retorno esperado respecto del valor medio, que en otras palabras es lo que conocemos como desviación estándar. A mayor desviación estándar decimos que hay mayor riesgo. En otras palabras, tenemos un valor que es el esperado. El riesgo se mide en función de la amplitud del intervalo, amplitud del rango que hay desde ese valor medio entre los posibles que se pueden presentar. Mientras más amplio sea ese intervalo, mayor será la desviación estándar y por lo tanto más riesgoso será ese proyecto que presente esa característica. El riesgo, entonces, medido como la desviación estándar, lo podemos calcular a partir de los comportamientos históricos o lo podemos calcular a partir de escenarios futuros que estamos esperando. El riesgo se lo clasifica generalmente o se lo diferencia, ¿no? Dos grandes tipos de riesgo. El riesgo sistemático o riesgo que se produce en el mercado y que afecta a todas las inversiones que están dentro del mercado. Y el riesgo no sistemático o específico o riesgo propio del proyecto de una inversión que afecta a toda la empresa o al grupo de empresas que estén al cual pertenece y tengan características similares. En definitiva, esto nos lleva a que el rendimiento requerido para exigirle a una inversión, para determinar su conveniencia de realización, tiene que ver con el resultado que esperamos obtener más una recompensa, una prima por el riesgo no sistemático que presenta el proyecto y además una prima por el riesgo de todo el sistema. Es decir, cualquier inversor debería entonces exigir como costo de oportunidad para realizar una determinada inversión, además del rendimiento que se está esperando, adicionales por las primas de que ese rendimiento no sea el esperado como consecuencia de factores propios que tienen que ver con el proyecto, con el mismo proyecto, y con factores o elementos que tienen que ver que afectan a todo el mercado por igual. Una de las herramientas que existen, que están disponibles, muy útiles, que se pueden utilizar a la hora de incorporar este problema del riesgo en las decisiones de inversión, es lo que llamamos el análisis de sensibilidad.
Aquí se trata de conocer los posibles resultados que puede presentar un determinado proyecto mediante realizar cambios en los valores de las variables que utilizamos para calcular el BAN, ¿no? Hacer cambios que estén dentro de determinado rango de posibilidades, ¿no? En esos valores de esas variables. Lo que hacemos es simular, modificar, asignar nuevos valores a las variables que determinan el BAN del proyecto que estamos analizando y observar los resultados que se presentan y en función de esos resultados preparar las medidas paliativas que puedan ser necesarias, ¿no? Anticiparnos en definitiva. Hay dos formas de hacer el análisis, cambiando una variable por vez o cambiando varias variables a la vez. Con esto estoy diciendo que quiero calcular el BAN, ¿no? Y modifico el precio de venta para analizar cuál es el impacto que produce, que tiene el precio de venta en el BAN. Le asigno diferentes valores que estén ubicados dentro de un determinado rango y observo cuál es el resultado del impacto sobre el BAN. Me va a interesar especialmente aquellos impactos que sean negativos, o sea, aquellos impactos que hacen que el BAN sea menor y en particular aquellos que hagan que el BAN sea menor que cero, que sería la situación en la que el proyecto se vuelve no deseable, ¿no? Eso habría que rechazarlo el proyecto. Vuelvo al precio entonces a su valor de origen, que es el que era el que estábamos esperando que se produzca, y hago lo mismo con el costo de una materia prima. Modifico el costo de la materia prima y analizo el impacto que tiene sobre el BAN, otra vez dentro de un determinado rango de valores probables posibles. Analizo cuál es el impacto sobre el precio, sobre el BAN, y en función de eso, bueno, trato de analizar cuál es la posibilidad de que se den aquellos valores que hagan que el BAN sea negativo, ¿no? Y me preparo y pienso cómo lo podemos evitar. Vuelvo el costo de la materia prima a su valor esperado original y vuelvo y procedo de la misma manera con otra variable y así sucesivamente. Mientras que en el multidimensional lo que hacemos es cambiamos varias variables a la vez, ¿no? Es decir, modificamos el precio de ventas en simultáneo con un cambio en las cantidades, en simultáneo con un cambio en la materia prima. Si cambiamos todos los variables, las variables o las principales variables, le modificamos sus valores y podemos tomar valores que sean representativos de situaciones más optimistas o de situaciones más pesimistas, ¿no? Como mencionaba recién, se determina cuál es el BAN ante esos nuevos valores, se analiza ese resultado y en función de eso, bueno, se analizan aquellas situaciones, repito, que hagan que la decisión respecto de aceptar o no el proyecto cambie. Hay varias herramientas, varios mecanismos para realizar el análisis de sensibilidad. Cuando en un extremo, la más compleja, la más desarrollada en este aspecto de análisis de sensibilidad, el análisis de sensibilidad en definitiva es ¿qué pasa si? La más desarrollada, la más compleja técnica en este sentido es lo que se llama la simulación de Monte Carlo, que consiste en cambiar todas las variables muchas veces y analizar los resultados obtenidos y determinar la frecuencia de presentación de los diferentes resultados para poder tener una distribución de estos resultados estimados y en función de eso hacer un análisis, ¿no? En otras palabras, lo que se trata es de simular el resultado del BAN
mediante la asignación, fíjese aquí, la asignación de valores que se hace a las variables no es a voluntad del analista, sino que se lo hace aleatoriamente mediante una asignación de probabilidades para cada una de las variables, y con eso entonces se obtiene lo que les decía, una distribución de los resultados. Se hace esto muchas veces, hay herramientas muy útiles que lo facilitan, ¿no? Y lo hacen relativamente sencillo dentro de la complejidad que esto puede tener. Se trata entonces de construir el flujo de caja, que es el modelo para calcular el BAN. Elegimos la distribución de probabilidades para cada una de las variables que vamos a determinar, que vamos a utilizar. Definimos cuál es la herramienta que vamos a utilizar, cuál es el indicador que vamos a utilizar o cuáles son los indicadores que vamos a calcular. Y lo repetimos muchas veces, con lo cual después analizamos la información. El repetirla muchas veces, les decía, hay herramientas, hay aplicaciones que ayudan en este sentido. Una que conozco y he usado tiene que ver se llama Crystal Ball, bola de cristal traducido, que es un complemento que funciona con las planillas de cálculo electrónicas, y entonces con el mismo entorno, con el mismo ambiente de trabajar con estas planillas electrónicas, se le incorpora esta extensión y se permite hacer las simulaciones que llegaban. La última vez que la estuve trabajando, la estuve chequeando, entre las opciones permitían hacer 10.000 simulaciones, ¿no? O sea, repetía 10.000 veces los cálculos, modificando los valores asignados a las principales variables de una manera aleatoria siguiendo distribución de probabilidades asignadas individualmente a cada una de las variables. Unidad 11, costo del capital. Hasta aquí habíamos estado trabajando a medida que recorrimos este curso, vimos unidades en las que nos contaron cuáles eran, cómo hacer la determinación de la magnitud de la inversión inicial, cómo hacer la determinación de los beneficios de un proyecto, cómo hacer la determinación de los costos de un proyecto, cómo estructurar, cómo armar, cómo poner en orden estos elementos, ¿no? Para poder determinar los indicadores de valor, que son los que nos permiten saber si un proyecto es aceptable o no. Y a partir de allí nos estaba quedando, para poder hacer una determinación de estos indicadores, estábamos partiendo de un costo de capital, que nos lo daban. Bueno, ahora en esta unidad vamos a ver algunas de las principales ideas que estar por detrás de cómo poder hacer una determinación, una aproximación al costo de capital. El costo de capital probablemente sea una de las cuestiones más conversadas en las finanzas de empresas. Como en muchos otros temas, no hay una receta única. Lo que te vamos a mencionar son algunos recomendaciones y algunas pautas que se deben seguir en función de cada caso especial que se está trabajando. Que vamos a ver aquí en esta unidad es el costo del capital propio. Vamos a ver que el costo del capital de terceros, y vamos a ver el costo promedio de estas fuentes de fondos, ¿no? Básicamente son dos las fuentes de fondos: lo que aportan los inversores, los accionistas, el emprendedor, y aquellos que se toman de terceros, que nos
nos facilitan dinero. Bueno, cada uno de estos fondos de dinero, estas fuentes de dinero, tienen un costo característico propio, y cuando vamos a evaluar un proyecto total, la inversión total de un proyecto, necesitamos conocer cuál es el costo promedio, teniendo en cuenta la participación de cada una de estas fuentes en el financiamiento total. Costo del capital propio. Bueno, como les dije, hasta aquí habíamos supuesto que lo conocíamos al costo. El problema de que, como lo mencionábamos recién cuando hablamos de riesgo, el costo también puede asumir valores diferentes a lo que estamos esperando, y como en otras situaciones, que asuma un valor diferente del que esperábamos, ¿no? O que nos equivoquemos en hacer la estimación, puede hacer que tomemos una decisión incorrecta en relación al proyecto. ¿Qué quiero decir con esto? Sabemos que el valor de un proyecto depende del valor presente, del valor actual de los flujos de caja esperados que genere ese proyecto. Ese valor presente, ese valor actual se calcula a partir de una tasa de descuento. Si me equivoco en la estimación, si subestimamos la magnitud de la tasa de descuento, el valor presente de esos flujos de caja va a ser mayor del que debería ser, y por lo tanto puede que supere el valor de la inversión y el VAN entonces resulte positivo. Del otro lado, puede pasar lo mismo, puede que sobreestimemos el costo del capital, es decir, erremos la magnitud del costo del capital haciéndolo más grande de lo que es. En ese caso, el valor presente o el valor actual de esos flujos de caja futuros va a ser menor del esperado, del previsto, y posiblemente no cubra la inversión inicial, y entonces el VAN resultante sea negativo y por ende rechazamos un proyecto que era bueno. O sea que sabemos que es importante la correcta determinación de esta variable para evitar ese tipo de situaciones. El costo de capital es el costo de capital, es el costo de oportunidad que tiene el dueño, ¿no? el inversor, el costo de oportunidad que tiene el emprendedor que está valorando, que está reflexionando sobre realizar o no una inversión. Y el costo de oportunidad es el mejor rendimiento al que ese inversor está esperando obtener de un proyecto o de un activo financiero que tenga un riesgo y un plazo similar y comparable con el proyecto que estamos evaluando. Ese mejor rendimiento que es el que sacrifica el inversor, ¿no? Que deja de obtener para aplicar los fondos en el proyecto bajo análisis. En otras palabras, el costo de oportunidad es aquel rendimiento, el mejor si hay varios, al cual un inversor renuncia por poner los fondos en una inversión alternativa. Cuando comparemos esos rendimientos al cual se renuncian, esas inversiones que producen el rendimiento al cual se está renunciando, se tiene que tener cuidado de que esas alternativas sean comparables desde el punto de vista del riesgo y desde el punto de vista del plazo. Si el plazo de esas alternativas es menor al del proyecto, bueno, va a resultar que cuando se vence ese plazo puede cambiar la tasa de oportunidad, el costo de oportunidad, pero ya es para esa entonces hemos decidido la realización del proyecto y no podemos modificar esa decisión, o puede resultar muy costosa. Entonces, por eso es importante hacer una comparación adecuada en términos de plazos similares. Y cuando decimos riesgo, otra vez la misma idea, no deberíamos, todo inversor racional puede estar dispuesto a tomar mayores riesgos en la medida que perciba que la recompensa de ese riesgo adicional
es adecuada o satisface sus necesidades, ¿no? Su apreciación. Entonces, ojo al momento de elegir esta alternativa, ¿no? Que va a definir el costo de oportunidad. Hay varios modelos que se usan para hacer una estimación del costo del capital propio. En este caso, esta primera que estamos viendo es una expresión que deriva de las propuestas que hacen Modigliani y Miller sobre el costo del capital. Allí, básicamente lo que está diciendo aquí esta expresión es que el costo del capital, o sea, el rendimiento que debería obtener un inversor por sus fondos invertidos en un proyecto particular, tiene que tener una recompensa que incluya, además del rendimiento de la inversión, independientemente de cómo esté financiada, una recompensa por el riesgo financiero que se está tomando, ¿no? Una recompensa que viene de la mano del rendimiento del proyecto sin financiamiento y el costo de ese financiamiento ajustada por la proporción de deuda después de impuestos. O sea que el costo del capital propio debería tener una recompensa por el riesgo operativo de la inversión y una recompensa por el riesgo financiero de tomar deudas. Si no hay deudas, no va a existir ese adicional. Otro modelo que nos permite hacer una estimación del costo del capital propio surge del modelo de crecimiento de los dividendos, que dice que los dividendos del próximo año que se estima pague la empresa dividido por el precio de mercado de la acción en este momento más la tasa de crecimiento nos permite determinar la tasa de capitalización del mercado o el costo de oportunidad, la tasa de rendimiento mínimo requerido por inversor. En otras palabras, si en el mercado existen dos empresas, en el mercado que cotizan las acciones de dos empresas que se dedican o pertenecen a la misma clase de riesgo, los dividendos esperados que para el próximo año dividido el precio de mercado más la tasa de crecimiento que se espera tengan esos dividendos a futuro, van a marcar el rendimiento de oportunidad, la tasa de rendimiento requerida, ¿no? Si en una empresa es mayor que la de la otra, todos los inversores que tengan esa acción van a venderla para comprar la otra, acciones de la otra empresa que tiene un mayor rendimiento con el mismo riesgo, ¿no? En ese proceso va a aumentar la oferta de las acciones de la empresa A, con lo cual va a hacer que baje su precio. Al bajar su precio y manteniendo el dividendo, va a hacer que suba la recompensa y a la vez va a aumentar la demanda de los precios de las acciones B, lo que hace que suba su precio para el mismo nivel de dividendo, va a hacer que baje el rendimiento, ¿no? Y este mecanismo se va a producir hasta que entre en equilibrio. Y el tercer modelo, que es el que vamos a ver con un poquito más de detalle, o que no necesariamente en esta charla, pero sí en las lecturas y es tratado en la bibliografía, es el modelo de equilibrios de activos financieros, o KPM por sus siglas en inglés, Capital Asset Pricing Model, que lo que dice es que el costo de oportunidad, que el costo, la tasa mínima requerida que un inversor debería pedir para justificar realizar una determinada inversión, tiene que tener dos componentes, ¿no? Una recompensa por el tiempo, RF significa risk free, un rendimiento de una inversión sin riesgo, más una prima por el riesgo que se corra. Bastante claro, ¿no? Bastante simple de entender, creo que es bastante lógica, ¿no? Dijimos que el inversor racional va a preferir, ¿no? O va a discriminar sus decisiones de inversión en función de la recompensa que haya entre riesgo y rendimiento. Bueno,
tengo que tener una recompensa por la inversión de menor riesgo posible, risk free, ya vamos a ver cuáles pueden ser. Y si alguien quiere o necesita o que invierta en otra alternativa, bueno, esa alternativa tiene que tener una recompensa adicional que permita justificar y recompensar el riesgo adicional que se está corriendo. Recordemos que habíamos dicho que el riesgo podía ser sistemático o de mercado que afecta a todos los proyectos o todas las empresas de un mercado propio o específico, ¿no? De un proyecto de una empresa o de un conjunto de empresas del mismo sector industrial. Ya habíamos planteado esta relación, ¿no? Que el rendimiento requerido es el rendimiento del proyecto más primas, más un adicional que justifique tomar riesgos operativos propios y riesgos del sistema, ¿no? Sin embargo, la teoría dice que el riesgo específico, o sea, el riesgo propio de un proyecto, está negativamente correlacionado con el riesgo no sistemático, es decir, los riesgos que tienen, los riesgos particulares que tienen otros proyectos, ¿no? Entonces, esa particularidad de esa falta de relación entre los rendimientos y los riesgos, entre las distintas inversiones que pueden existir en un mercado, permite que se lo pueda reducir, incluso hasta eliminar al riesgo propio, a partir de la diversificación. Si un inversor arma una cartera con activos que tengan diferentes grados de relación en sus rendimientos y en sus riesgos, ese portafolio puede terminar eliminando el riesgo propio, los riesgos específicos. Entonces, no debería, al evaluarse un proyecto de inversión, según este modelo, no debería exigírsele al proyecto una recompensa por ese riesgo, porque ese riesgo, repito, el inversor lo puede eliminar por su cuenta, invirtiendo en un portafolio, ¿no? Por lo tanto, la recompensa solo debería estar referida al riesgo sistemático del proyecto. ¿Cómo lo medimos a ese riesgo sistemático? Bueno, por suerte tenemos beta, el coeficiente beta, que es una medida que trata nos permite entender, nos permite describir la relación que hay entre el riesgo sistemático de una inversión en particular con el riesgo sistemático del promedio del mercado, ¿no? Esto permitiría que una acción en particular, una empresa en particular, sea más riesgosa, tenga más riesgo sistemático que el mercado, o que tenga el mismo riesgo sistemático del mercado, o que sea menos riesgosa que el mercado. Entonces, la recompensa que le deberíamos pedir al proyecto, bueno, va a depender entonces de este elemento de ajuste, ¿no? De este coeficiente beta. En otras palabras, el modelo KPM, que venimos charlando ahora, profundizando un poquito más, nos dice que el rendimiento que esperado, el rendimiento requerido de un activo, debe estar compuesto, debería estar armado, debería formarse con el rendimiento que se obtiene de una inversión libre de riesgo, más una prima por invertir en el proyecto. En símbolos tenemos que el rendimiento requerido es igual al rendimiento que obtendríamos invirtiendo en una inversión sin riesgo, más una prima por invertir en el proyecto específico, que resulta de la prima que obtendría de invertir en el mercado, ajustado por la sensibilidad
por el grado de vinculación que tenga el proyecto que estoy midiendo con el mercado. RF, como les dije, es el rendimiento de una inversión libre de riesgo. Generalmente hace referencia a inversiones que encontramos en el sistema en el cual estamos analizando invertir, que ofrezca el menor riesgo posible. Se dice que los títulos emitidos por el gobierno es la inversión de menor riesgo posible que se puede encontrar, ¿no?, en un mercado en particular. Por supuesto, va a depender de la calidad de ese mercado. El rendimiento de ese mínimo posible puede ser más alto que en otros mercados, ¿no? En definitiva, repito, el rendimiento que pagan los bonos que emite un gobierno es el rendimiento que podemos esperar de una inversión del menor riesgo posible que encontremos en ese mercado. Puede que no sea riesgo cero, pero sí es el de menor riesgo posible. El rendimiento del mercado se refiere al rendimiento promedio de todas las inversiones, de todas las que existen en un mercado en particular. El modelo habla de las acciones, ¿no? Hace referencia al mercado de acciones, entonces el rendimiento de todas las acciones, o sea, de todas las empresas que cotizan en ese mercado, ese es el rendimiento promedio que se puede obtener. Al incluir todas las acciones del mercado, todas las empresas del mercado, estamos hablando de una situación que es la máxima diversificación posible, ¿no? Porque allí van a estar acciones que a unas les va bien y cuando simultáneamente a otras les va mal, compensando y corrigiendo entonces resultados en ese sentido. Generalmente no es posible hacer una determinación del rendimiento posible de todo el mercado, de todas las empresas que cotizan, y se usan índices representativos del mercado, ¿no? Entonces decimos que cuál es el rendimiento del índice que representa el mercado, y ese es al cual estamos refiriéndonos como RM, rendimiento del mercado. R beta es el factor que mide el riesgo sistemático, que indica la relación que hay entre el riesgo de un proyecto y el riesgo del mercado. ¿Cómo hace el análisis? El cálculo a partir de utilizar algunas información, algunas herramientas estadísticas, ¿no? Nos dice que dos variantes, tenemos dos opciones, va a depender de la información que tengamos disponible. Tenemos que beta entonces de una acción en particular o de un proyecto en particular va a ser igual a la covarianza entre el rendimiento de J y el rendimiento del mercado. Covarianza, la covariación conjunta, la variación conjunta del rendimiento de la acción respecto del rendimiento del mercado dividido la varianza del rendimiento del mercado. O el coeficiente de correlación que hay entre el rendimiento de J y el rendimiento del mercado, multiplicado por la desviación estándar del rendimiento del mercado, multiplicado por la desviación estándar del rendimiento de J, dividido la varianza del rendimiento del mercado. Si el proyecto que estamos analizando, lo cual es lo más probable, no tenga información de mercado, bueno, vamos a tener que buscar información sobre empresas similares, parecidas al proyecto. ¿Por qué un proyecto es posible que no tenga información en el mercado? Porque es un proyecto, estamos estimando, todavía no se decidió la realización, así que el mercado lo más probable es que no registre ningún tipo de información en ese sentido. Pero sí pueden existir empresas que ya estén ejecutando proyectos similares, ¿no? Entonces lo que hacemos es buscarlas
la información relativa a esas empresas, y entonces trabajamos con aproximaciones de estas betas. Tenemos que tener cuidado que al trabajar con betas obtenidas del mercado, por observación directa del mercado, es posible que la estructura de financiamiento de esos proyectos, de esas inversiones que se están utilizando como comparación, sea diferente de la estructura de financiamiento de nuestro proyecto. Entonces lo que hay que hacer es, en ese caso, si se detecta esa situación, lo que hay que hacer es desapalancar, lo que se llama desapalancar la beta que se obtuvo del mercado, que es este primero acá, es la beta sin deuda del mercado, la desapalancamos, aparte tomamos la beta con deuda del mercado y le aplicamos esta expresión. Con eso llegamos a una beta que no tiene el efecto del endeudamiento, y entonces sí vamos a ajustar esa beta sin deuda que obtuvimos del mercado, de la empresa similar que estamos utilizando de comparación, y la ajustamos con la estructura de financiamiento del proyecto que estamos analizando, y entonces vamos a obtener la beta con deuda del proyecto J en particular. Dijimos, bueno, que si no hay información del proyecto en el mercado que estamos analizando, podemos utilizar, ¿no?, la información que haga referencia a otras empresas similares o del sector. Muchas veces, en vez de una empresa, a veces el sector, de usar el promedio del sector, ahí va a compensar las distintas realidades que pueden haber. A veces es más útil, y lo podemos buscar fuera del país, en otros mercados que no sean el natural en el cual se va a realizar la inversión. Lo que sí tenemos que tener en cuenta que el riesgo del sistema de otro país, del sistema externo que estamos analizando, puede ser diferente del riesgo país del que estamos realizando el proyecto de inversión. Entonces, en ese caso, lo que tenemos que hacer es agregarle a lo que hemos determinado, ¿no?, como rendimiento mínimo requerido, le agregamos una prima, una recompensa, un adicional por el riesgo país, para poder hacerlos entonces comparables. Entonces, hasta acá hemos visto que existen tres modelos para hacer que nos permiten hacer una determinación del costo de capital propio. Dos los vimos muy rápido aquí en esta charla, en la bibliografía está tratada con un poquito más de detalle, y sí nos hemos detenido un poco más en el modelo de activos de capital, porque es uno de los más simples de entender y de aplicar, aunque en la realidad los estudios empíricos que se han hecho, bueno, muestran ciertas controversias, ¿no? Depende hay algunos elementos allí que forman parte que hay que estar atento, y bueno, los invito a que profundicen. La otra fuente de fondos que existe son los fondos de terceros, los fondos aportados por terceros, el endeudamiento en definitiva, y en este caso el costo está dado por la tasa que nos piden los acreedores para financiarnos, entregarnos fondos, y esa tasa va a ser la recompensa que piden los acreedores por los fondos estos que nos están facilitando. Hay que tener en cuenta que existen dos elementos en el costo del capital de terceros, los fondos de terceros. Algunos de estos dos tipos de elementos, es decir, hay varios, pero en términos de su tipo, característica de elementos, los podemos clasificar en dos: los elementos implícitos, que es difícil de cuantificar numéricamente, de cuantificar monetariamente, como puede ser el impacto, ¿no?, que implique presentar garantías o avales a los terceros para que nos faciliten los fondos, restricciones, condiciones que nos pueden poner los terceros para que la empresa tome decisiones, por ejemplo, no vender activos o el en el cual se esté invirtiendo, o algún otro, o no distribuir dividendos,
¿no? Son decisiones que a lo mejor tenemos que ir a preguntarle al acreedor qué le parece, qué opina y recién después poder tomarlo, ¿no? Eso puede afectar de alguna manera la autonomía de la empresa y bueno, tiene un costo implícito, otra vez difícil de cuantificar. Y después están aquellos otros elementos explícitos, más claros, más evidentes a los que estamos acostumbrados, caso de los intereses que hay que pagar, caso de los gastos o comisiones que haya que pagar, gastos por trámites, gastos por evaluación, gastos por tasación, comisiones o gastos por impuestos, ¿no? En los contratos, en fin, son todos escribanos, abogados, son todas cuestiones que ya los podemos determinar y forman parte del costo de la fuente. La forma de determinar el costo total de fondos de terceros es calculando la TIR de esos fondos. ¿Cómo calculamos la TIR? Bueno, la TIR es la tasa, esta es la TIR, esta es la tasa, este es el flujo de caja al cual la empresa se obliga a pagar y esta es el monto de la deuda que recibe de terceros. Entonces, la tasa que iguala el valor actual de los pagos que hay que hacer, hay que hacerle al tercero, con los fondos que hoy que hoy recibe la empresa, esa tasa es el costo del financiamiento. En estos, acá, cuando recibe la empresa el importe, cuando ingresa el importe tomado en un préstamo, puede ingresar el valor nominal del préstamo o puede ingresar un valor menor al del préstamo. Podría ser que antes o el dinero que me están entregando hay que pagar algunos gastos o hay que pagar alguna comisión, un costo por transferir esos fondos. Bueno, entonces aquí ponemos el valor neto de la deuda pura que recibe, es decir, de la deuda que efectivamente se recibe, que los fondos que efectivamente se reciben, no el valor nominal del compromiso. En términos de pagos, son todos los pagos. Si hay que pagar un gasto administrativo, si hay que pagar un seguro de vida, si hay que pagar un impuesto a los sellos, si hay que pagar cualquier elemento, además de los intereses y de la cuota de amortización de capital, todo está incluido aquí en el flujo de caja. Entonces, la tasa que iguale el valor actual de estos flujos de tasa, de estos flujos de pago, con la deuda que efectivamente se recibe, esa es el costo del préstamo. No es decir, puede ir más allá de la tasa efectiva de interés, de la tasa de interés que efectivamente se enuncie que nos están cobrando, ¿no? Hay que incorporar todos estos componentes y ir a lo que se llamaríamos, por ahí lo podemos ver en el mercado que hablan del costo total financiero. Bueno, la TIR puede ser incluso mayor a ese costo total financiero en la medida que incorporemos todos los tipos de los elementos, de los costos explícitos que están en un financiamiento de tercero. Ya tenemos entonces el costo del capital propio, tenemos el costo del capital de terceros, entonces ahora estamos en condiciones de calcular el costo promedio ponderado del capital o por sus siglas en inglés WACC, Wage Average Cost of Capital, que es lo que necesitamos exigirle al proyecto como rendimiento mínimo para poder atender las recompensas exigidas por los terceros y la recompensa exigida por los fondos propios, por los accionistas. ¿Cómo se calcula? Bueno, tenemos el costo de la deuda después de impuestos. Recuerde que los intereses, gastos y comisiones que genera la deuda son deducibles del impuesto a las ganancias. Entonces tenemos el costo de la deuda después del impuesto a las ganancias, ponderado por la participación de la deuda en el valor total del proyecto, más el costo del capital propio, ponderado por la participación del patrimonio neto en el valor total del proyecto.
equity, la E viene de equity, equity significa patrimonio neto. Este modelo tiene, como siempre en finanzas, genera algún tipo de controversias, ¿no? Sin embargo, no son invalidantes para la utilización, sobre todo porque no tenemos otra alternativa, o las alternativas que hay pueden volverse muy complejas para no necesariamente sin terminar haciendo un aporte de valor significativo. Decía que este modelo a veces se lo critica porque todos los elementos de de este modelo tienen que mantenerse constantes a lo largo de la vida de la inversión. La proporción de deudas tiene que mantenerse constante, el costo de la deuda tiene que mantenerse constante, la tasa de impuesto a la ganancia tiene que mantenerse constante. Si se mantiene constante la deuda, tiene que mantenerse constante el valor del proyecto y la proporción de uno y el otro. En fin, tiene que mantenerse constante todos estos elementos para poder ser utilizados, ¿no?, a lo largo del horizonte del proyecto. Hay algunas alternativas para resolver esta situación. Están tratadas y profundizadas en la lectura, en la bibliografía y en otras específicas en particular. Entrando en la última unidad del programa, se trata de ver algunas particularidades que tienen los proyectos de inversión cuando se realizan en empresas en marcha. Básicamente estamos refiriéndonos a cuáles son las particularidades que tiene un proyecto de tercerización o outsourcing, los proyectos para hacer reemplazo de activos, un proyecto para ampliar una operación que ya está en marcha, proyecto de abandono de un proyecto, una decisión también abandonar un proyecto, una inversión en marcha también es un proyecto de inversión, y internalizar algún proceso que en estos momentos se esté realizando por fuera de la empresa, ¿no? Son todas proyectos, son posibilidades de inversión que los miramos con una empresa que está en marcha, y la bibliografía tiene ejemplos numéricos, ¿no?, en donde cuenta y aborda cómo resolverlos y cómo atenderlos, ¿no?, que son las referencias allí numéricas que les puse al lado de cada uno. En general, la evaluación de proyectos, sea completa empezando de cero o empezando o ya incorporados en una empresa en marcha, es la misma, ¿no? Toda la estructura general para formularlos, la evaluación, el análisis de sensibilidad que se haga, siempre es la misma. Simplemente estos proyectos que vimos cuando se trata de una empresa en marcha tienen algunas particularidades. Por ejemplo, este proyecto los proyectos que tienen por finalidad tercerizar algún proceso consisten en entregar a terceros la ejecución de alguna de las actividades que la empresa está realizando con la opción, con la finalidad de mejorar la asignación de recursos. Es decir, la empresa está haciendo algo y dice, che, ¿qué pasa si esto se lo compra un tercero? Si se lo entrega a un tercero para que lo haga, o lo dejo de hacer yo y paso a comprárselo a un tercero, ¿no? El dejar de hacerlo implica liberar recursos a cambio de que a lo mejor comprárselo a terceros tenga algún impacto entonces en los ingresos y los egresos. Y es de esperar, es posible que los ingresos que obtiene la empresa por esa parte de servicio, esa ejecución de esa actividad que está tercerizando, no se vea modificada por este hecho de la tercerización, ¿no? Entonces, por eso tiene esa particularidad, que los flujos de caja van a ser de ingresos, se van a mantener irrelevantes posiblemente para hacer el análisis. Ejemplos de estas situaciones, estamos hablando de tecnología,
sea, el mantenimiento de la tecnología, la custodia de la tecnología, de los equipos de tecnología de información, la logística, el manejo de depósitos, el manejo de los transportes, el marketing, a veces la producción, servicios de limpieza, servicios de custodia, en fin, hay muchos servicios de almacenamiento de información, ¿no? Muchos servicios que una empresa dice, no, no quiero tener este problema, se lo entrego a alguien que lo haga y pago por el costo, ¿no? Y mientras tanto, a cambio, libera todos los recursos que a lo mejor tiene aplicado allí. El método para hacer el cálculo es el que veníamos indicando, ¿no? Es calcular el BAN de la situación sin proyectos y de mantener la situación sin proyectos, o sea, mantener la actividad dentro de la empresa, calcular el BAN de eliminando la actividad de la empresa y comprándoselo a un tercero y compararlos, ¿no? O calcular la diferencia entre estas dos situaciones y calcular lo que llamamos el BAN incremental. La idea es elegir el que tenga el valor actual de los egresos menor. ¿Por qué egreso? Porque les dije, si yo cambio, si yo entrego el servicio de almacenamiento de papelería a un tercero, no me cambia la facturación de la empresa. Entonces los flujos de ingresos de ese proyecto son irrelevantes. Entonces tenemos que manejarnos con los egresos. Y si estamos calculando la diferencia de los egresos, en vez de elegir el BAN de menor egresos, tenemos que elegir el BAN incremental que sea positivo, ¿no? Al hacer el análisis. Un reemplazo, ¿no? Típicamente estamos hablando de sustituir un activo, reemplazar un activo. En el cual demorar el reemplazo puede generar aumentos en los costos es decir, equivocarme, ¿no? Estar atento a esta situación del reemplazo puede generar aumentos en los costos de producción, reducir la competitividad, dificultades para cumplir con los tiempos y plazos que nos piden los clientes. Y por otro lado, anticipar un reemplazo, reemplazar antes de lo que debería, va a hacer que estemos aplicando recursos que tendremos disponible para otras actividades. Puede que al usar esos recursos y aplicar otras actividades estemos aumentando el costo, pero estamos dejando de obtener algún beneficio, algún rendimiento con esos recursos que estamos anticipando. También la sustitución de activos puede venir de la mano de la necesidad de modernizar, ¿no? El equipamiento y modernizar las actividades. Aquí una de las características que definen este tipo de problemas es seleccionar la información, ¿no? Hacer un análisis de cuál es la información relevante puede tener allí dificultades. Tenemos que estar atentos a cuáles son las causas o motivos por ese reemplazo. Puede ser consecuencia de capacidad insuficiente. Aquí se va a parecer mucho a lo que es un proyecto de ampliación. Vamos a tener en cuenta los costos de operación y de mantenimiento en relación a los costos de los activos nuevos, ¿no? Y diferenciarlos en ese aspecto, identificarlos y diferenciarlos. A veces el motivo, la causa de que necesitamos reemplazar o que queremos reemplazar un activo puede venir por la reducción en la productividad que se está produciendo como consecuencia de la necesidad de paradas múltiples o repetitivas para poner en mantenimiento ese proyecto. Entonces, de repente, la información que necesitamos para evaluar la conveniencia del reemplazo va a venir disparada por los costos que se originan por esta situación. De allí que les decía, a veces la dificultad es identificar cuál es el motivo y la causa y por lo tanto ir a encontrar los datos, la información que sea relevante, ¿no? Y representativa de esas situaciones. La obsolescencia, los costos de reparación en relación al costo de los nuevos equipos, del nuevo reemplazo. Todas estas son fuentes de información que vamos a tener que indagar
y vamos a tener que profundizar en función de cuál sea el origen, ¿no?, de la necesidad de realizar el reemplazo. Los tipos de reemplazos pueden ser que no afectan el nivel de actividad de la empresa, o puede que sí lo afecten, ¿no? Según sea. Bueno, también puede haber otro que tiene que ver con obligatorios, hay que reemplazar esto porque el humo que arrojan estos equipos actuales van en contradicción o violan las disposiciones legales en ese sentido, disposiciones ambientales, entonces no hay mucho que preguntar, o paramos la actividad o reemplazamos los equipos para poder seguirla y mantenerlo dentro de las regulaciones, ¿no? Entonces es una opción, pero entonces allí los parámetros que tenemos que para elegir serán aquellos que minimicen costos en general, ¿no? No importan los ingresos que se generen. Les decía, los reemplazos entonces pueden ser que modifiquen el nivel de actividad o no, ¿eh? Puede ser que porque reemplace un equipo y ahora consume menos materia prima, entonces ahí hay un cambio en la productividad, en los resultados, o puede ser que ahora fabrico más unidades en el mismo tiempo, entonces ahí tengo cambios en el nivel de actividad. O puede ser que simplemente que reemplazo un equipo por otro y que no modifiquen ninguno de estos aspectos, ¿no? Entonces, según sea la situación, va a ser la modalidad o la metodología que debemos aplicar para resolverlo. Repito, siempre la metodología es la misma: calcular el van incremental entre las situaciones, o calcular el van de una situación sin y el van de la situación con, y compararlos. Lo que estamos viendo aquí son algunos atajos, y algunas raspar un poquito, rasguñar un poquito en algunos aspectos propios particulares, pero siempre la finalidad atrás de esto son atajos para calcular cuál es el valor que aporta realizar el proyecto, para compararlos con el valor que aporta mantenerse sin realizar el proyecto, y permitir elegir entonces uno, el que sea el que aporte más valor. Valor va a ser mayor el valor de aquellos que aportan mayores ingresos o aquellos que aportan menores egresos, pero siempre estamos buscando lo mismo. Entonces les decía, si no hay cambio en el nivel de actividad, los ingresos no son relevantes para hacer el análisis, entonces nos tenemos que concentrar en los recursos que se reobtienen como consecuencia de vender los activos, el activo que estamos reemplazando, el valor de desecho del activo que estemos incorporando, y los costos operativos y mantenimientos que generen, y en este caso tenemos que elegir aquella alternativa que tenga el valor actual de flujos de efectivos de egresos menores. Tener el menor egreso significa que vamos a tener el mayor van posible. Cuando hay cambios de actividad, allí lo que vamos a tener que al haber cambio de actividad, ya sea porque porque estoy vendiendo más o porque estoy teniendo menores costos, lo cierto es que aquí sí los ingresos se vuelven relevantes, entonces vamos a tener que calcular un van típico, ¿no? Un van de ingresos y egresos y compararlos con la inversión inicial. Aquí vamos a tener que tener en cuenta efectos sobre el capital de trabajo. Aumentar el nivel de actividad significa más stock de materias primas, significa más stock de productos terminados, puede significar más inversión en cuentas a cobrar. Entonces todo eso se termina reflejando en un cambio en la inversión en capital de trabajo, que lo vamos a tener que tener en cuenta. El criterio de decidir en este tipo de situaciones, cuando estemos haciendo un reemplazo que modifica el nivel de actividad, es el de mayor van, ¿no? Típicamente. En las lecturas y en el libro se profundizan todos estos aspectos, ¿no? Y se da mayor información. Habíamos dicho que la otra cuestión otra característica que podía tener un proyecto de reemplazo es que fuese obligatorio. Entonces allí no va a importar el nivel de actividad, no hay una situación base, y entonces tenemos que incorporar todos los elementos que sean relevantes
y elegir el que nos dé el mayor valor. Cuando los equipos que estamos analizando tienen diferente vida útil, vamos a tener que, tenemos un par de alternativas allí. Compararlos, para que la comparación sea homogénea, vamos a tener que usar la vida útil, el horizonte de análisis del proyecto que tenga, del equipo que tenga menor vida útil, y agregarle al final como último componente al proyecto que tenga vida útil más larga, esa diferencia de tiempo, agregarlo, ¿no?, como valor de desecho, incorporarlo para poder hacer la comparación. Tenemos que, en el caso del proyecto, tenemos que tener en cuenta los activos, el ingreso que puede venir por la liberación de activos del activo viejo, y sin el proyecto tenemos que tener en cuenta el efecto del valor de desecho. A ver, en otras palabras, si realizo el reemplazo, significa que voy a liberar el equipo viejo, lo tengo que tener en cuenta. Si no hago el reemplazo, significa que el equipo actual tiene un valor de desecho que lo tengo que tener en cuenta al analizar esa situación. Lo importante es que la diferencia, entonces, probablemente entre la situación con proyecto y sin proyecto va a estar aquí, ¿no? En el ingreso que se produce por vender el equipo que estoy reemplazando, y en un egreso, es decir, en un sacrificio que después no tengo ese proyecto y entonces estoy sacrificando el valor de desecho que iba a tener, ¿no? Es decir, si yo realizo el proyecto, libero un activo que si no hubiera hecho el proyecto, ese activo lo hubiera recuperado después con valor de desecho, ¿no? Son algunas de las cuestiones que hay que tener en cuenta a la hora entonces de analizar los reemplazos de los activos. Otra de las situaciones que habíamos planteado tiene que ver con la ampliación, un proyecto para ampliar. En este caso estamos hablando de proyectos de reemplazo con cambios en nivel de producción, en nivel de ocupación, que podría estar acompañado de que si la ampliación significa un reemplazo de equipo, significa que el equipo viejo me va a generar, me puede generar, si fuese ese el caso, una liberación de recursos, entonces un ingreso por el activo viejo que estoy liberando. Generalmente viene de la mano de aumento en las inversiones, tanto en infraestructura como capital de trabajo. Presenta dificultades para medir el impacto, ¿no?, en algunos aspectos. Por ejemplo, que esta ampliación de una actividad que está en marcha, que puede tener sobre el resto de la empresa, ¿no? O del resto de la empresa sobre el nuevo proyecto, qué sé yo. Acá podríamos poner como ejemplo, tengo la producción de ampliar la capacidad, implica consumir más materia prima. Consumir más materia prima significa conseguir un descuento por volumen, y ese descuento por volumen puede estar también alcanzando y beneficiando a otras partes de la empresa que también consumen las mismas materias primas, ¿no? Entonces ahí hay un efecto del resto de la empresa, es decir, un beneficio sobre el resto de la empresa que es consecuencia del proyecto, ¿no? Entonces tenemos que hacer la correcta apropiación de ese beneficio. Podría ser al revés. Podría ser que el hecho de empezar a consumir materia prima hay que traerla de más lejos y por lo tanto tenga un mayor costo, y ese mayor costo afecte no solo al proyecto, sino que afecta el costo de la materia prima que se usa en otras actividades. Bueno, ese mayor costo es un problema del proyecto, no del resto de las actividades. Entonces, ese tipo de análisis es el que hay que tener en cuenta al hacer estas evaluaciones. Por eso decíamos al principio que la dificultad está en identificar qué es relevante, ¿no? Ingresos y egresos relevantes incrementales.
que también podría ser que lanzamos un nuevo producto que complementa otros anteriores. Entonces allí es posible que el producto A complementa el producto B. Entonces es posible que las ventas del producto B aumenten. En ese caso es un efecto que tiene que ver con el proyecto del producto A. O podría ser al revés, que el producto A reemplace o sea un modelo más nuevo que el producto B. Entonces allí estamos perdiendo, es posible que perdamos ventas de B y eso es un problema que tiene que resolver el producto A. En fin, son cuestiones, les decía, ahí estaba pensando en otro ejemplo. Este, por ejemplo, producto A después requiere repuestos, ¿no? O mantenimiento. Entonces eso va a generar que haya después ingresos derivados de la venta de repuestos o de la venta de servicios de mantenimiento. Acá estamos, reducción de costos por mayor volumen, aumento de costos por mayor distancia, ¿no? Hay como algunos ejemplos que mencionaba que hay que tener en cuenta en términos de qué es relevante y qué es no. Cuidado con la reasignación de los gastos generales, de los gastos asignados, ¿no? De gastos generales. Si no hay modificación de los gastos, no son relevantes, entonces hay que ignorarlos. No importa que ocupe más espacio o haya más facturación o tenga más, es decir, no importa el índice, cambios en el índice, en el criterio de distribución, sino nos interesa que cambien. Si no cambian, no son relevantes. Así que ojo con eso. Típicamente son los gastos fijos, el alquiler de un depósito, ¿no? Los servicios de mantenimiento, servicios de seguridad. Si no cambian, no interesa. Gastos indirectos de fabricación, lo mismo. Si tengo un gerente de planta que ahora tiene otra línea de producción y más operarios, la distribución, la asignación del sueldo del gerente de planta, en términos, cuando hacemos un análisis de costos, se los reasigna en función de los criterios correspondientes. Cuando estamos analizando el proyecto de ampliación, si no cambia el sueldo de si no necesito otro gerente de planta, no es relevante. Lo mismo con los gastos de administración. Y no nos tenemos que olvidar de los cambios que pueden derivarse en el capital de trabajo, ¿no? Afectar el nivel de actividad, como lo mencioné hace un momento, puede significar que hace falta más stock de materia prima o de productos terminados, lo cual puede llevar a mano que necesito más espacio de almacenamiento, más espacio para la maniobra de los vehículos que descargan la mercadería o que se llevan la mercadería. Son todos aspectos que hay que tenerlos en cuenta también como parte del proyecto. Otro de los proyectos, de las variantes de proyectos que pueden suceder cuando una empresa está en marcha, tiene que ver con abandonar una inversión que ya se ha realizado. En este caso, estamos enfrentando una situación parecida a la ampliación, pero con efectos inversos, ¿no? Aquí la decisión de abandonar puede venir por comparar la rentabilidad que se obtiene al reducir el nivel de actividad, o puede venir por comparar el costo de cerrar respecto del costo o de las pérdidas de continuar en la actividad. Puede venir por el lado de comparar la rentabilidad que obtendría si los recursos que libero desinvirtiendo aquí es mayor que la que obtengo manteniendo la actividad, manteniendo el negocio actual. Lo cierto es que deberíamos pensar en reducir la actividad hasta un punto en el cual la contribución marginal sea igual el costo marginal sea igual al ingreso marginal. Allí vamos a encontrar el punto óptimo. Otra vez, se trata de calcular el van, ¿no?, de estas situaciones y elegir el que dé menor, porque somos en egresos, ¿no? La dificultad viene por determinar cuál es el valor de liquidar de los activos que estaremos liberando. Tiene que ver con el impacto sobre el resto de la empresa. Si eliminar una actividad no me permite desvincular al personal que estaba involucrado, entonces allí no hay
un ahorro que se produzca por ese lado, tiene que ver con a veces costos que están asignados por algún criterio de prorrateo, se elimina la actividad, se modifica el factor de prorrateo, pero los costos de limpieza o de seguridad siguen siendo lo mismo, no se modificaron por el hecho de haber abandonado y ahora tener un espacio libre en el depósito. Hay que seguir limpiando y hay que seguir custodiando, ¿no? La custodia patrimonial de eso, entonces los costos no disminuyen. A ver qué dice acá un ejemplo, dice la reducción de producción genera una reducción por compras y esa reducción por compras puede significar una pérdida de descuento por volumen y bueno, esa pérdida de descuento de volumen es un impacto del proyecto de abandono, entonces va a haber que tenerlo en cuenta, ¿no? A la hora de hacer el análisis. Acá está el caso inverso, ¿no? Una reducción en el nivel de producción significa reducción en la inversión en capital de trabajo, con lo que implica que estoy liberando recursos y por lo tanto es un proyecto, es un beneficio que produce, que tiene el proyecto. La regla de decisiones, como les había adelantado recién, es analizar el VAN. El VAN de sin proyecto versus el VAN con proyecto o el VAN incremental. Si el VAN incremental es positivo, conviene realizar el abandono. Proyectos de internalización. Esto no es internalización, no es internalización. Internalización. Acá siempre me confundo, no es que vender en el extranjero, sino que es traer y hacer adentro de la empresa alguna actividad que se estaba comprando a terceros. Hacer algo que hoy que estábamos comprando o contratando terceros. Estamos hablando de algo similar al outsourcing o tercerización, pero con los efectos al inverso, lo que las ventajas de uno se convierten en las desventajas del otro. Allí hay una larga lista, ¿no? En la lectura y la orografía hace un buen detalle de cuáles son ventajas y desventajas de uno y de otro. Los invito a que la vean, ¿no? Porque tercerizar una actividad significa que a lo mejor me tengo que deshacer de un ingeniero especialista en el tema, que la empresa invirtió mucho en capacitarlo, ¿no? Entonces es una desventaja, ¿no? Perder el control sobre la tecnología, en fin, hay una serie de situaciones allí que acá lamentablemente no tenemos el tiempo y el margen para poder profundizar, así que los invito en la lectura. De cualquier manera, estas todas se resuelven, todos estos temas, estos aspectos que hemos estado viendo acá, estas decisiones de inversión, estos tipos de proyectos de inversión, se resuelven determinando el horizonte de análisis, el horizonte de planeamiento, determinando los flujos de cajas que sean relevantes, por el lado de los ingresos, egresos, podemos comparar cada situación o trabajar con la situación incremental, estructuramos el flujo de caja, evaluamos, o sea, calculamos los indicadores de rentabilidad, de valor y tomamos la decisión. Los mismos pasos, los mismos senderos que venimos aplicando, que venimos describiendo que desde el principio de la materia que hacemos para realizar el proyecto.